Bienvenidos a este nuevo episodio de La Puerta al Box. Me presento Liz Dávila, enfermera intensivista, y Clara. Clara Villalobos, enfermera de emergencias y desastres. Así que en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que quizás se habla muy poco, que es sobre las enfermedades como consecuencias, llamámoslo privados ocupacionales o efectos adversos o no sé, consecuencias, ¿no? Que a lo largo de nuestra carrera estamos viendo también como consecuencias de ser como tal enfermeras y más aún de ser enfermeras de área crítica. Y quiero empezar con quizás este tema más le estamos tocando como para que lo puedan tener en cuenta como prevención también y quizás tomar algunos puntos que no, a nosotros nos ha servido de experiencia y luego nos ha permitido darnos cuenta y empezar quizás a no descuidarnos en ese área o ser más precavidas en cada acción que hemos realizado como enfermeras para no terminar teniendo consecuencias, ¿no? Consecuencias como en este caso puede ser de enfermedades también como tal, ¿no? Claro. Sí, Liz, a ver, yo te voy contando, hace un par de años atrás, bueno, yo desde inicios de mi serum o inicio de mi serum, te mandan a hacer exámenes de laboratorio, por decirlo así, ¿no? Para que vayan a ver la parte de cómo está yendo a tu servicio rural. Bueno, mis exámenes de laboratorio salieron normales, terminé el serum también tranquilamente. Y cuando vengo acá al hospital a trabajar, pasaron como, y sé, 6, 7 meses por lo menos, y hubo un declive de salud. Fue igual, un examen que se tenía que hacer, un examen anual, me voy a sacar los exámenes y salgo con una hemoglobina de 11,2. Sí, sí, pero 11,2, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo no tengo ningún síntoma, no veo que esté decayendo mi salud, ¿qué ha pasado? Pero salud ocupacional dijo, bueno, véate, te evalúe, y no es algo muy delicado, pero véate, te evalúe, medicinita. Tuve medicina interna, me pide una serie más de exámenes y me dice, a ver, vamos a ver los resultados, y me encuentra con leucopenia. No era una leucopenia severa, pero había leucopenia. Y me manda una interconsulta con mi hematología. Me voy a ver al hematólogo me vuelve a sacar otra serie de exámenes y me dice, ¿usted qué se dedica? Bueno, yo soy enfermera, trabajo en emergencia. Normalmente, pues a veces en mi área, por la presura, no tengo tiempo a ponerme los guantes, o otras cosas que puede suceder, ¿no? Entonces lo que me dijo, bueno, licenciada, lo que sucede es que usted tiene una ligera leucopenia, que es posiblemente por manejo de medicamentos. Fíjense, chicos, si es por manejo de medicamentos, muchas veces la leucopenia. Y le dije, ¿pero cómo sí? Me dijo, ustedes trabajan con sustancias, esas sustancias a veces tienen el problema de que no utilizan guantes y se derrama dentro de su mano, la palma de las manos, en la yema de los dedos, los medicamentos que preparan, los medicamentos que cargan. Entonces, con el paso del tiempo, esos medicamentos se van absorbiendo. Y ustedes miran, pero si nos lavamos las manos, pero en instante terminas de preparar el medicamento, no corres a lavar, estás terminando de cargar el medicamento, ponerlo tal vez a un cloro, vas a terminar el procedimiento. Ahora seguramente me van a decir, pero para eso quieres los guantes, ¿por qué no utilizas los guantes? Seguramente ya los estudios que ya no me van a decir eso. Puedo repetirles, yo trabajo en un hospital nacional, MINSA, donde no tenemos todo lo necesario a veces para poder trabajar, como en este caso los guantes a veces, ni es todo el año, todo el tiempo, pero hay veces sí que se nos limita. Entonces tenemos que priorizar, ¿no? Nos lavamos las manos y simplemente utilizamos las manos sin guantes. Y ahí a veces sufrimos una o dos gotitas que se nos caigan de los medicamentos en la mano, preparando un antibiótico, cargando un corticoide, y no sé, preparando un medicamento para intubar, sedar a los pacientes. Tú sabes, entonces no le tomamos la importancia de vida y esos procesos van haciendo de que se vayan absorbiendo estos medicamentos. Y según la hematóloga, pues fue la causa de la leucopenia, ¿no? Y me dijo que eso era una de las salud ocupacional era uno de los problemas que corrían mayor cantidad de veces la enfermera. La enfermera tenía este proceso. Ahora, recordame un poco también de esto, de lo que son enfermedades ocupacionales o lo que sí se podría decir efectos adversos de la carrera de enfermería en cuanto a salud. Yo recuerdo que tú hace un tiempo atrás estás con un descanso médico prolongado, precisamente por este tema de manejo de pacientes en áreas críticas. A ver si me cuentas un poco de qué pasó.
Sí, mira, yo creo que cuando iniciamos nuestra carrera de enfermería no lo tenemos tan claro, porque y usamos la carrera por la profesión, otros por vocación o por lo que significa, ¿no? De tu cuidado, de tu servir, pero no vamos a ver, es como cuando te embarazas, ¿no? No te dicen todo lo que vas a pasar durante los 9 meses y durante el parto, el nacimiento, todo, y a partir de ahí, cómo es que cambia tu vida. Tal cual pasa que yo creo que con la enfermería no visualizamos tanto cómo va a ser nuestro día a día, porque no, la realidad es muy diferente que te dicen y usate la teoría, no se cuenta en esa parte. Entonces, ahí, pero algo que esos tiempos me ha pasado, uno de los problemas más fuertes que yo tuve es una tendinitis en mi mano. Si bien es cierto, estoy hablando de pues hace 10 años atrás, trabajar en UCI adultos, y normalmente, no sé si te ha pasado también, los pacientes que llegan a UCI tienden a tener sobrepeso a obesos. O sea, siempre la incidencia, creo que hoy por hoy ya no trabajo como 5 años con UCI adultos, pero no creo que ha cambiado mucho. Entonces, casi normal. Y encima a eso sobrecárgale edemas, ¿no? Y que están totalmente sedados, o sea, que no colaboran en nada. Entonces, el tema de la movilización, no tenemos hasta hoy en día herramientas quizás que nos facilitan la movilización de los pacientes. Sin embargo, como un estricto de que te protocolizado está movilización cada 2 horas solo un paciente. Eso es como un checklist que tienen que hacer, porque si tú no cambias cada 2 horas paciente, estás faltando a tus cuidados de enfermería. Entonces es algo que a nosotros nos dificultaba movilizar quizás un paciente. No sé, una vez tuvimos, y casi siempre pasaban de 100 kilos, o sea, estamos hablando de kilos, de 130 kilos. Y me acuerdo que la última paciente con que yo me lesioné, y claro, la tendinitis es una enfermedad crónica que, o sea, es una enfermedad que ya viene, es de un momento, es por la actividad repetida que hace de ese esfuerzo de un lado, de un miembro, ¿no? O de un brazo, de una extremidad. Entonces, pero fue como que la última vez que yo hice ese esfuerzo es la que detonó toda mi enfermedad. Y al inicio no sabíamos a qué se debió, yo perdí fuerza en el brazo. De un momento a otro no pude cargar un cloruro de 100 ml y se me fue y yo me asusté muchísimo. Yo dije, ¿qué me está pasando? Porque a veces como enfermera conoce tantos los síntomas y te alarmas o peor, ¿no? Yo dije, ¿qué pasó? Estoy perdiendo, estoy paralizándome, yo tenía el miedo de que empezara a parecer mi medio cuerpo porque esto no tenía fuerza y hormigueo, entonces me asusté muchísimo. Y eso fue a consecuencia de que días antes yo estaba a cargo de una paciente que tenía 150 aquí. Y esta paciente estaba con AR severo, lo teníamos pronado y justo en mi turno nos tocaba despronarla. Y eso que la despronamos entre 6 personas, o sea, ¿no? Éramos enfermeros y técnicos y el médico que era cuando nos ayudó. Y la despronamos. Y en ese movimiento de desproximidad de una paciente de 150 kilos, con todos los dispositivos y aparatos que está, despronarla. Y en eso yo sentí que como que me dolió algo, ¿no? Pero no le hice caso. Pero en las consecuencias lo vi después de 2 días, cuando ya al siguiente turno regreso y no pude cargar. Me voy a, obviamente me empezaron a evaluar y al final la clínica me negó que era el brazo ocupacional, porque tenía que ir a análisis, no sabían si era por lo que yo hacía, me empezaron a investigar si yo trabajaba con TAR, era porque yo hacía otras actividades, muchas cosas. Y finalmente pues detectaron que no era tendinitis en la muñeca, que normalmente es a veces del manguito rotador, pero no era de uno de los del hombro, ¿no? Que al final había hecho como un desgarro y aparte entré a terapia como 1 año y medio y nunca recuperé hasta que tuve que salir de esa área, ¿no? Eso pasó en Banlevia también, me sacaron a UCI pediátrica. Mi UCI pediátrica no podía sostener, era tanto mi dificultad de esa enfermedad. Entonces, normalmente el Leber termina en 2 cosas, que te sanas con terapia o te opera para corregir esa parte. Entonces, yo felizmente, después de 1 año y medio de terapia, pude restablecer poco a poco la fuerza en mis brazos. Y a partir de ese entonces yo decidí, por ejemplo, dejar de trabajar con adultos. Y por mi salud, porque yo no podía hacer, o sea, en mi casa estaba casi mi esposo cargado todo, yo no podía hacer nada con mi brazo. Y ahí es donde yo me doy cuenta que muchas veces las descuidamos, ¿no? Nuestra propia salud tal vez por entrega, por vocación, por el ir a todo nuestra carrera, ¿no? Y hacemos, claro, cumplimos protocolos, a veces sin exigir también de los aparte,
porque una paciente, imagínate, te dan tantos kilos, hoy en otros países existe, ¿no? Amas que te pueden, ergonómicas, que te pueden ayudar a hacer esos cambios posturales. Y de la manera, estamos acá, en Latinoamérica, en Perú, que no hay esas camas mentalmente hasta hoy en día y que tenemos que seguir utilizando nuestra fuerza para hacerlo. Y a veces el UCI pues no tienes todo el personal, cada uno están con sus pacientes complicados y a veces ayudarte. Por ejemplo, un personal médico nunca te viene a ayudar, ¿vale? Sin mente que te van a ayudar. Y normalmente a esta consecuencia llegamos pues, colegas con paralgia que terminan con muchos problemas ocupacionales que al final no son detectables a temprana edad. Eso no se detecta en un tiempo, ¿no? Se detecta, normalmente hay que preguntar a los colegas que ya tienen 30 años de experiencia, 35 años de experiencia, y yo creo que coincide con todas las enfermedades ocupacionales que tienen. Claro, sí, no solamente es eso. Mira, por ejemplo, en mi caso también, muy aparte de la leucopenia que te comentaba, y hace un par de días atrás tuve una lesión en el manguito rotador del lado derecho. No podía simplemente poner el brazo para atrás, estaba inmóvil y cuando trataba de ponerlo para atrás, el dolor era insoportable. Me mandaron a traumatología me evaluó, me sacó la ecografía y encontré unas pequeñas calcificaciones, ¿ah? Y no te estoy hablando pues de la edad que tengo ahorita, sino te hablaba cuando tenía que 28 años. Había unas pequeñas calcificaciones. ¿Pero por qué las calcificaciones? Y el doctor me dijo que era por el mismo proceso que trabajamos nosotros con sueros y con vías. Cuando tú preparas el medicamento, haces esto. Cuando vas a colgar el suero, haces esto. Entonces el trabajo que haces hace que se desgaste o que haya algún tipo de lesiones o simplemente salgan, como te decía, pequeños callitos, ¿no? Que puedan ayudar a que el dolor aumente y ya te inhabilite ese lado del brazo. Entonces, todo eso son consecuencias también de parte de nuestra carrera, porque es el trabajo que tenemos día a día. Y nosotros a veces no le damos importancia, nos duele un poquitito y colgamos un suero y nos duele un poquito, y decimos, ay, bueno, ya va a pasar, seguro he hecho mal movimiento. Pero no nos estamos dando cuenta de que esta lesión va aumentando y hasta que va a llegar un momento en que ya no vas a tener, claro, ya vas a estar inhabilitada de ese brazo. Igualmente, yo tuve que recibir tratamientos analgésicos y así mismo me mandaron a hacer ondas de choque para el lado del brazo, me mandaron a rehabilitación y casi, para suerte mía, bueno, no sé si fue suerte o no, pero en ese tiempo era CAS, me mandaron a vacaciones, yo salía de vacaciones cuando tuve ese problema. O sea, terminé mi último turno, me fui a vacaciones y durante todo ese mes que yo fui a terapia, tomé el medicamento que me indicaron y mantuve el brazo en reposo, me recuperé, al menos pude mover. Ya hace un par de años atrás, ya nombraba todo el mismo problema con el otro brazo, ya no con el derecho, sino con el izquierdo. Igual estaba, obviamente que el dolor era menos que en el que tuve en ese tiempo, si lo recuerdo, era menos. Igual me mandaron a sacar una ecografía, me dijeron que no era nada, que al menos no había calcificaciones ni nada, me dijeron que el supraespinoso estaba muy bien y que solamente eran posiblemente una contractura muscular, pero esa contractura muscular pues me duró bastante tiempo porque tú sabes que los músculos van conectados unos a otros y que me empezó el dolor simplemente en el hombro, se me fue hasta el cuello, la cabeza, al final todo el lado izquierdo me dolía los tendones, me dolía los omóplatos, me dolía todo y le duró bastante tiempo igual, otra vez ir a terapia, contraté un terapista, amigo mío particular a que venga a casa a darme la terapia porque realmente era demasiado doloroso. Tenía una amiga que sabe bastante eso de terapia, venía a darme unas segundas sesiones de terapia y estaba así casi como 10 sesiones hasta que yo voy a recuperar. Entonces, esto más que todo es como para decirle a las colegas, eh, sean de especialidad, áreas críticas o sean enfermeras generales, tener en cuenta de que cuando tu cuerpo te está advirtiendo de que hay un pequeño dolor y digas, ay, no, es un pequeño dolor, se me va a pasar mañana, no, hay que tomarlo en cuenta para ver qué está sucediendo o qué estás haciendo mal tal vez en tu trabajo para evitar de que eso se complique y te llegue a inhabilitar por un tiempo, ¿no? Eso es algo que muchas veces me ha pasado y yo creo que esa semana que yo tuve, esa inhabilitación que tuve por un año, me ha enseñado mucho. Y es algo que aprendí, yo creo que a veces llegamos, y dice que las personas siempre aprendemos, ¿no? Aprendemos porque alguien, como nosotros hoy te estamos contando, para que quizás puedas prevenir y puedas tomar y o estar más consciente, ¿no? De las consecuencias que te pueden pasar, de tener más cuidado o experimentarlo, ¿no? En tu propio cuerpo para que recién puedas quizás valorar, ¿no? Tu salud, porque en ese momento que me pasó a mí,
que ya me sacaron de esa área, que yo ya no podía ejercer mi actividad. Y yo vi en esa parte lo peor de mí, porque decía, sin mis manos, ¿yo qué hago? Yo soy enfermera, ¿y yo qué hago sin mis brazos? O sea, porque esta mano no lo podía hacer nada. Entonces ahí me vi recién reflejada en que descuidé mi salud, quizás descuidé, es consecuencia de todo y me paralizó. Entonces ahí me vi obligada a reposar también, porque hasta ese entonces yo trabajaba hasta 3 bares, porque a veces cuando eres joven, estás iniciando, estás con todas las ganas, las energías de poder generar ingresos, de poder desenvolverte, y a veces hasta dejas de comer por sacar un paciente, y eso es parte de UCI, ¿no? Y a veces a la hora de tu almuerzo te llega un paciente o se choca, ¿qué vas a hacer? A veces suspendes tu comida y a veces estás almorzando 4 de la tarde, eso me pasaba antes, almorzamos 4 de la tarde, o sea, a las 5 de la tarde, a veces iba sin desayuno porque ingresamos temprano, y para tomar desayuno a veces ya tu turno estaba muy complicado, a veces no tomaban desayuno, y almorzábamos de esa hora. Entonces, todo eso, cuando me pasó eso a mí, yo empecé a reflexionar, o sea, tenemos que empezar a cuidarnos nosotros para poder cuidar a tu paciente, para poder cuidar tu hogar, para cuidar todo. Y eso afecta no solamente la parte, quizás tu cuerpo habla cuando ya todos los demás está agotado, porque normalmente el cuerpo es el último que habla. Hablan tus emociones, habla tu estado mental, todo, pero al final es la que recién evidencia, ¿no? Lo que no dicen, lo que no puedes controlar tus emociones, tus pensamientos, empieza a manifestar en tu cuerpo. Entonces, escuchar nuestro cuerpo es algo que a los hombres nos cuesta quizás reposar, descansar nuestros tiempos. Por eso quizás no es por gusto que después de la guardia descansa 3 días, ¿no? Es para que tú te puedas reponer. Pero sin embargo, como vuelvo, repito, a veces esos 3 días normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos otra oportunidad para trabajar por múltiples factores, que quizás es por economía, que no nos pagan bien, no nos alcanzan, múltiples problemas que cada uno tenemos. Pero también hoy yo me hago esa pregunta, ¿de qué sirve quizás generar más ingresos cuando tu salud se ve afectada? Porque dice que los seres humanos, algo que nosotros buscamos muchas cosas cuando estamos bien, pero cuando nos enfermamos, buscamos una sola cosa, es estar saludable. Claro, ¿De qué descuidar tanto nuestra salud? eso también viene ahorita a la mente, ¿no? Cuando hacemos las guardias de 12 horas, no está tal vez normado, pero hay las horas de reposo, ¿no? Que tendríamos que tener, lo cual no en todos los lugares se cumple, ni menos en las áreas críticas, porque en las áreas críticas es que tienes que tener tus 2 horas de reposo, ¿no? Para que tenga retornos venosos. ¿Qué haces? Imagínate en mi área de emergencia, una enfermera que está manejando 15 pacientes, puedes creerlo, 15 pacientes. Y vienes a tener que descansar, no puedes, tienes que controlar funciones, tienes que ver en qué condiciones está, hay un paciente que está delicado, hay otro que recibe fórmula, hay otro que tienes que pasar tratamiento. Fuera de eso tienes que ver las historias clínicas, o sea, es bastante pesado. Y no es que en mi área de emergencia pues tienes a los pacientes, a tus 15 pacientes correlativos. Puedes tener uno entrado en la emergencia y puedes atender a tu número 15 al finalizar la emergencia. Y el simple hecho de caminar ese tramo, de ir y vuelta más de 50 veces que creo que lo hacemos, es agotador. Salimos con los pies que nos duelen, salimos muchas veces con los pies hinchados. Y como tú dices, ya llevamos nuestros 3 días a casa y vamos a reposar. El primer día que llegas a casa a reposar, sientes que los pies se queman, que las pantorrillas se están quemando. Entonces, y ahí ya de poco al tiempo después o años después te das cuenta que ya estás saliendo con las varices, ¿no? O con las famosas arañitas que te están saliendo por ahí. Y ahora vas a decir, ay, pero utiliza medias antiembólicas. Sí, es una manera de prevenirlo, pero no una manera de decir definitivamente no lo voy a tener, ¿no? Sí, es algo que yo creo que tenemos que seguir trabajando también para hacer respetar, porque las guardias, como se dicen, de verdad que en unidades críticas es pesado, o sea, así tengas, no sé, los pacientes que estén como que entre comillas controlados, es una guardia, ¿no? Y es hacer la noche, y más nosotros si no tenemos, actualidad, hasta el mira, en estos hace 15 años que vengo trabajando, no tenemos un lugar o un espacio para nosotros siquiera reposar o hacerle venoso. Y de verdad, y es a veces es indignante. ¿Por qué? Porque a veces sí, la área médica siempre tiene su área de saso. Tienen ahí su box, tienen sus residencias, tienen un lugar, un espacio para quizás echarse completamente, por lo menos siquiera 1 hora. O sea, sí hay espacio.
En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Jalamos una silla y tenemos que a veces poner en nuestros pies sobre el tacho de basura. Y esa es la forma como amanecemos, nos sentamos por lo menos una hora y es indignante. Y a veces encima, una vez me acuerdo que una colega hizo eso y le tomaron foto. Le tomaron foto y sí hizo todo un problema. ¿Por qué? Porque el personal de limpieza se quejó porque el personal de limpieza entra a 3 de la mañana, 4 de la mañana a sacar los desechos y como ese colega se había jalado el tacho y no era el tacho contaminado, era el tacho negro, que para poner sus pies, para por lo menos hacer su retorno venoso, ¿no? Y le tomaron otro, y todo se hizo un problema, se llegó hasta la elección, ¿no? Por mal uso, porque estábamos, porque no le permitimos realizar su trabajo, porque la colega reposó sus pies sobre el tacho, ¿no? Y no le permitió sacar los desechos. Y pues imagínate, o sea, es indignante ver esa foto para mí, o sea, que ni siquiera nos permitan, ¿no?, hacer un reposo digno y tenemos que amanecer, de verdad, sentadas, con malos o para basura o paradas. Sinceramente. No, pues crees sinceramente que sí, en los últimos meses en mi hospital ni siquiera había sillas. No había sillas. Entonces está que 3, 4 médicos y una enfermera y una técnica peleándose por una silla para poder escribir, para poder sentarse, porque obviamente son 12 horas de turno. Atendiste a tus pacientes, necesitas sentarte un rato. No te permiten sentarte, que vas a estar parada. O como tal vez en alguna oportunidad una supervisora me dijo, pero las técnicas están sentadas. Y yo, licenciada, discúlpeme, mi personal técnico está sentado al lado de los pacientes, o usted lo ve que se ha ido a otro sitio a sentarse. No, pero tiene que estar en movimiento. Puede estar en movimiento, pero somos personal de salud, no somos soldados como para estar parados, ¿no? Que ellos veo que sí pueden estar todo el tiempo necesario parados. Entonces, nos exigen a nosotros que podamos rendir más cuando a veces ya nos dan las facilidades o las condiciones. Viene salud ocupacional, te dice, no, que tienes que tener tu silla ergonómica, que tienes que tener la computadora a la altura para que puedas hacer criterios clínicas. Sí, siquiera nos da una silla. Y colegas tienen que estar llevando sus bancas, ni siquiera sillas, bancas para poder trabajar. O que, no sé, tu jefatura agarre y te diga, mira, yo tengo mi silla porque yo me la compré, o sea, como insinuándote que tú tienes que comprar tu silla para que puedas trabajar. Sí, es de verdad, Cipile, y algo que quizás para los colegas que trabajan, no 3 lugares, siempre, hoy que me ha pasado, yo no volvería a trabajar como trabajé antes por las consecuencias que me ha pasado. Hasta te puede pasar una vez, te cuento como una anécdota, donde yo salía, creo que era mi tercera noche seguida, porque a veces en clínicas tú puedes hacer 2 noches, 3 noches, y yo recuerdo que hasta caminando me desorienté. O sea, es como pierdes la percepción del tiempo cuando tú sales muy cansada. Y a veces eso no lo percibimos al inicio. Y no sé si era mi segunda noche o mi tercera noche, porque a veces hacía hospital y al día siguiente hacía clínica. Y era al salir, yo estaba caminando y un momento que simplemente me quedé en blanco, a mi parada y no sabía hacia dónde estaba yendo. Y no solo me pasaba eso una vez, y me pasara muchas veces, a veces en el bus, que ya te movilidad, iba en el bus y simplemente me caía muerta. O sea, pasaba de paraderos, o sea, y la percepción que perdíamos del tiempo y que nos puede pasar muchas cosas en la calle por estar desorientados. O sea, a tal extremo llegamos por querer quizás generar más ingresos, por querer ocupar esos 3 días, ¿no?, en algo productivo y no comemos bien, no dormimos bien, no descansamos bien y menos hablamos de hacer cosas saludables para nuestro cuerpo. O sea, ¿qué persona de salud hace ejercicios o practica algún deporte, se dedica un tiempo para nosotros mismos? O sea, de verdad, si nosotros hoy por hoy yo tengo una percepción diferente de mí y también eso veo mis colegas y aún veo muchos colegas y me veo replicada como yo estaba antes. Y vemos cada vez los índices de exámenes ocupacionales cada vez con más triglicéridos, con más colesterol, sobrepeso o con diabetes a temprana edad. O sea, todo eso consecuencias de qué, de los malos hábitos que finalmente nos lleva a ser enfermeras, porque alteramos todo nuestro ritmo, nuestra vida también. Esto de que los demás los hábitos, por ejemplo, una guardia o lo que se acostumbra, no sé si habrás dejado de esta rutina, no sé, voy a tomarme un cafecito, traes tu cafecita, pero como para mantenerme despierta voy a comprar un chocolatito o voy a comprar un piqueíto. Y ese no, la guardia es esa. La guardia te la pasas siempre metiendo algo a la boca, una pasa, una galleta,
un chocolate, una taza de café, 2 tazas de café, o sea, es diferentes cosas donde ya pierdes el hábito. Tú sabes que tu organismo no tiene que estar 3, 4 de la mañana comiendo, pero estás comiendo. ¿Por qué? Porque sabes que necesitas mantenerlo con actividad. Y yo veo colegas y, por ejemplo, toman mucho café y es algo que yo aprendí. Yo nunca he tomado café y lo aprendí en mis guardias, porque es la única manera de mantenerte alerta, ¿ves? Somos humanas, o sea, en algún momento nos dan el cansancio. Y a veces estás, la que son mamás, será peor, yo no soy mamá. Imagínate, yo descanso para ir a mi guardia, a veces idas un poco tranquila cuando hago guardias ese día, ¿no? Pero sin embargo, hay colegas que no duermen para nada y saliendo tampoco. Entonces, imagínate, a veces, claro, tienen que asumir su rol, aparte de no solo ser profesionales, sino en casa, tienen que asumir el rol de mamá, rol de esposa. Ya eso se complica que no vas a descansar y encima yo veo y para mí no sé si es mucha admiración que son esposas, son mamás y aparte trabajan en 2 lugares. No veo cómo la hace, pero realmente cuando la ves, sí, pues ella misma está totalmente descuidada. Es algo que nosotros que debemos ir cambiando, ¿no? Hoy por hoy que existe tanta información de que habla de llevar una vida un poco más saludable, eso implica también cuidadito. Yo creo que eso también es parte de velar con nosotras mismas y como hablo yo mucho de tenernos un poco de compasión y de amor y sobre todo salud, ¿no? Porque si tú no te cuidas, si no te alimentas, ¿dónde vas a terminar? Y a veces cuando reflexionamos o como que nos ponemos alerta cuando recién ya es el cuerpo ya colapsó. El cuerpo te avisa cuando ya colapsaste y recién empiezas a reflexionar y a veces ya es tarde. Imagínate que la diabetes ya se instaló. Es una Y te el desgaste emocional y el estrés también, ¿no? Porque a veces, pues, tenemos tanto estrés, tanto desgaste emocional en el trabajo, y llegamos a casa sin fuerzas como para seguir brindando una adecuada salud mental a la familia. Nos quieren conversar algo, nos quieren contar algo, ahorita no, estoy cansada, estoy agotada, no quiero hablar del tema, ahorita queremos descansar, ajá, o te preguntan algo, oye, dame la solución a esto y simplemente tu mente está en blanco. ¿Por qué? Porque estás cansada, estás agotada, no quieres pensar más, o quieres pensar, pero sientes que tu mismo cuerpo, tu misma mente no te da para seguir pensando en algo más. cosas que de verdad que quizás mucho que hablar al respecto, pero que quizás como ya concluir, yo creo que siempre hay que priorizar nuestra salud por encima de todo. Y hay un lema que es verdad, que sin salud no hay nada. O sea, sin salud no existe nada. Entonces, eso, y nosotros a veces como personal de salud deberíamos tener más conciencia al respecto, pero somos lo más descuidados de nuestra salud. El ser humano a veces es así, actuamos tan contrario a lo que nosotros predicamos, porque nosotros hablamos mucho de prevención de la salud, promoción de la salud, ¿no? Hablamos mucho de alimentarnos saludable, porque en nuestra carrera hay varias áreas. Una de las áreas es preventivo y promocional. Promocionamos mucho la vida saludable, los hábitos saludables, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida nosotros? Ir a comprarnos una gaseosita a la 1 de la mañana. Exactamente. Yo me acuerdo que una colega tomaba mucho Red Bull. Así, imagínate, Red Bull, Coca-Cola, cafés en las noches, para poder mantenerlos despiertos. Y lamentablemente todo eso es consecuencia de siempre la carrera. A lo que me voy, no, con esto no queremos decir que no estoy en enfermería, que enfermeros no hay más, no. Yo creo que es como un llamado de hablarlo desde nuestra experiencia, lo que nos ha pasado a nosotros, para que tal vez tomen conciencia en priorizar siempre su salud, siempre la familia, porque, o sea, el trabajo, de verdad, o sea, por más que tú tengas mucha vocación, en el trabajo eres reemplazable. En el trabajo nadie, si un día hable. Yo ahora te quiero recuerdo, la colega acaba de fallecer. Entonces yo voy haciendo su reemplazo. O sea, imagínate, por eso a veces priorizamos tanto, entregamos tanto, nos dicen dónde está la vocación, dónde es el ser humano, la humanización y todo eso, pero estamos olvidándonos de nosotros que somos la persona más importante y debemos estar cuidados para cuidar a los demás, entregarnos amor para poder dar eso a los demás. Básicamente en eso básicamente en eso. Y finalmente, quizás como a no agregar final, eh, también hemos visto, y quizás sale el tema ahorita como efecto también de ser personal de salud en general, colegas que a veces se han vuelto, ¿no? Como que dependientes o adictos a ciertos medicamentos que usamos, ¿no? En el día a día. No sé si te ha pasado. Claro, justamente eso a eso iba, ¿no? De que
A nosotros nos recetan por ejemplo, por tu tiroiditis has estado con tratamiento con medicamento a largo tiempo. En mi caso de mi problema con el manguito rotador, he tenido problemas con tratamiento analgésico, y aparte de inflamador, claro, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, ¿no? Bastante tiempo. Y tú sabes que estos efectos de estos medicamentos algunas veces son manejables y otros no. ¿Por qué? Porque si te dan un analgésico y tú agarras y dices, pucha, pero ese analgésico no me hace nada, necesito algo más fuerte, vas al médico nuevamente y te dice, ya, te voy a dar otra cosa. Y ya no te da un analgésico bioral, sino te da tal vez, no sé, un tramal subcutáneo. Y ves que tal vez el tramal te está yendo muy bien, pero pasa un poco de días o semanas, y dices, no, pero no me hace nada, doctor, algo más. ¿Y qué dices? Bueno, vamos a aplicarle parches, no sé, ya exagerando, parches de morfina. Al final sales haciéndote dependiente de alguno de esos medicamentos. No es muy común, pero he visto casos de algunos compañeros de trabajo entre todo el personal de salud, no solamente el personal de enfermería, sino me refiero a todo el equipo. He visto en algún momento ahí que han sido personas dependientes precisamente por alguno de esos de problemas de salud ocupacional, ¿no? Que empezaron con una pastillita y terminaron con procesos más largos, o algunos entraron hasta sala de operaciones por estos mismos procesos y recibieron medicamentos mucho más fuertes, a los cuales se han vuelto dependientes, ¿verdad? Sí es. Sí, y no, y ha pasado, y yo he conocido de cerca, quizás eso da para mucho más hablar, pero vamos a quizás contar un poco nada más. Yo he conocido colegas que se vuelven dependientes a, por ejemplo, la petidina. Hay colegas que se desaparecían las petidinas ¿no? Con los ahí, los fentanilos, las morfinas. Y hemos tenido consecuencias graves al respecto también. Hemos tenido consecuencias graves con hasta le hemos encontrado, hay una anécdota que se encontró un personal que no es de enfermería, es cercano, le hemos encontrado finalmente después de un día en su mismo centro de labor que ha fallecido por una sobredosis que él mismo se inyectó. Y esto ya traía consecuencias de que siempre lo hacía, ¿no? Y al final, pues, el cuerpo no aguantó, ¿no? Por quizás la exageración de la dosis que he hecho. Entonces, todo, o sea, que nos lleva, son consecuencias de que nosotros tenemos quizás la libertad, pero tenemos poca conciencia de que sí sabemos, como personas de saber y salud, sabemos las consecuencias que trae esos medicamentos y en qué momento y qué efectos tiene esos medicamentos. Sin embargo, como que no tomamos conciencia o simplemente lo tomamos, no sé, como tenemos alerta, sí o lo voy a poder manejar, exacto. Y eso también va a que nos automedicamos, es otro tema de que también debemos cuidar mucho. Como somos de salud, sabemos qué ponernos, qué nos sirve para la tos, para la piel, hasta antibióticos, ¿no? Nos automedicamos nosotros pues, o tenemos al médico, ahí, doctor, me está pasando ahí tal, cómprate esto, haces. Y por no ir, quizás con que nos hagan más exámenes, que nos dé un tratamiento y que podamos servir a tratamientos, ¿no? ¿De qué sirve que nos podamos poner un día, 2 días y después abandonamos? Claro, al siguiente vez te haces más resistente y finalmente cuando verdaderamente te da una enfermedad y eres resistente a todo. Claro. Entonces pasa también eso, ¿no? Bueno, eso lo dejaremos para otro tema, para otro día, que será un concepto mucho más amplio y unas anécdotas mucho más amplias. Les voy a invitar a que se conecten a YouTube, a lo que es de la Portal Box, y que lo sigan también en TikTok. Gracias. Así es, así que nos vamos a ver en el siguiente episodio y siempre de la mano agradecido a Nixo Salud por este espacio maravilloso. Así que nos vemos en el próximo episodio.